que cierre sus ojos. Dios y Padre celestial, Y no piense en lo que hay a tu alrededor, ni grandes palabras, en las Señor, cosas Jesús de los cielos, poderosos. que solemos pensar en el diario vivir. Yo te invito a que pienses en el Señor en esta mañana, lo que Él es, lo que Él significa para ti, y adóralo en esta mañana. Dile: Señor, te amo, Jesús. Te amo, Padre Santo, por ser ese Dios grande, sublime y maravilloso, por ser nuestro Hacedor, por ser aquel que Dios vino viendo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, por darme la salvación, por limpiarme, purificarme, Señor Jesús, oh Padre. Gracias, mi Cristo, por la salvación, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria a Jesús. Eclesiastés capítulo 9. Ahora sus escrituras, la Santa Biblia, allí en este libro del Salmo de Salomón, allí en el capítulo 9, verso 8, leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor así: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Repitámoslo de nuevo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Gloria al Señor. Aleluya. Dando una alabanza al Señor, pueden sentarse, hermanos. Ya hemos orado. Quiero presentar mi saludo a cada uno de los hermanos. Algunos son caras conocidas ya para mí hace algún tiempo. Hermano Ley, hermano Víctor, nos visitó aquí mucho tiempo. Algunos otros, hermano Jorge, su esposa, también allí nos congregamos en Oporto, en Fermanal. Gloria al Señor. Y los otros, me complace conocerles, saludarles. Amén. Somos una familia. Allí donde vayamos siempre encontraremos la familia en Cristo. Amén. Y allí siempre Dios derramará bendición sobre nosotros. Saludo también de una manera especial al pastor de este lugar, y su hermano Jonatas, a su esposa. Amén. También amigo de hace muchos años. Gloria al Señor. Le vi cuando llegaron a España siendo un adolescente todavía. Pero han pasado los años. Y me alegra mucho como el Señor te ha ido bendiciendo, y en este lugar como ha ido bendiciendo también la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, contarles que allí en Palma, donde el Señor me tiene, nos tiene, la familia, hasta en aquel lugar, mi esposa, mis hijos, por la gracia de Dios servimos en un precioso lugar. Es una isla muy preciosa. Les invito para que vayan a Palma. Lógicamente primero le piden permiso a su pastor, pero sí es un lugar muy bonito. Pero sobre todo, hermanos, hay mucho trabajo que realizar en aquel lugar. Doy gracias al Señor porque bueno, la iglesia está siendo bendecida, está siendo prosperada, un cambio, una transformación y un crecimiento en todas las áreas. Gloria al Señor. Eso no de nosotros, eso viene de parte de Dios, que nos usa, amén, y que usa al que se pone en sus manos. Y yo le he dicho al Señor que yo me he puesto en sus manos para que haga a través de este siervo lo que Él se ha propuesto hacer en aquel lugar. Gloria al Señor. Le ruego sus oraciones por todas las Islas Baleares. Soy supervisor allí y bueno, tengo una carga por cada una de las islas: la isla de Mallorca, isla de Menorca, Ibiza y Formentera. Somos 4 iglesias ahora mismo: la iglesia en Menorca, que se abrió este año, y 3 iglesias en Mallorca: la iglesia en Ricafort, la iglesia en Calamillón y la iglesia en Palma. También estamos por abrir, pero ya se ha conseguido un local en un lugar llamado Calamillana. Estamos esperando que el Señor envíe un obrero. Y esas deben ser nuestras oraciones. El mismo Señor Jesús tuvo esa petición. Esa es la petición de nuestro Señor Jesucristo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria al Señor. No sé si de pronto el Señor obre de tal manera
sea ese varón o esa pareja Amén. que el Señor envíe allí a Calarayada o a algunos otros lugares que tenemos también en proyección. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos entonces a la palabra del Señor. Es de parte de Dios, hermanos, pienso que Dios ha puesto. Desde esta semana he venido meditando en este texto, meditando en la palabra del Señor, como Él nos manda, ¿no? Que meditemos día a día en su palabra. Pero me ha llevado a este texto y he estado pensando en él. Y tuve la oportunidad de escuchar de este texto en otras versiones y se sorprende uno cómo al hacer una traducción puede cambiar tanto un texto. Este texto que habla sobre cosas espirituales, en otra versión, no recuerdo la versión, pero al hacer la traducción la han llevado a un ámbito que digo yo que no es espiritual. La han cambiado tanto, han cambiado la naturaleza misma de esta palabra, de este sentir espiritual. Si la esencia misma, el sentido de la palabra lo han cambiado totalmente. Gloria a Dios. Sobre eso quiero explicar un poco más adelante. Pero quiero, hermanos, que antes de profundizar en este texto, nosotros vayamos un poco para lo que es nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, desde que el hombre que el Señor puso allí en el Edén pecó, al pecar, al fallarle a Dios, una de las primeras cosas que sintió el hombre allí, tanto Adán y Eva, fue vergüenza. Se sintieron desnudos. Y cuando el Señor le preguntó a Adán dónde estaba, ¿sí? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, Amén. porque para Dios no hay nada oculto. Y lo que hay oculto, el Señor lo saca a la luz para glorificarse. Gloria a Amén. Dios. Amén. Pero entonces le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, va a entender que estaba escondido. Y el Señor le hace ese cuestionamiento de por qué estaba escondido. Y entonces la respuesta de Adán es que él sintió vergüenza. Y como cosa curiosa, cada vez que el hombre hace algo, cada vez que el hombre comete una falta, un error, un pecado, que le hace daño a alguien o hace daño a algo, intentando solucionar las cosas, siempre se encuentra que no es y no está capacitado para hacer las cosas como las haría Dios. El hombre siempre se queda corto, ¿amén? Siempre se queda a mitad del camino. Y cuanto más en el problema más grande que tiene la humanidad, y es el pecado en el hombre. Allí Adán y Eva, intentando solucionar ese problema, la vergüenza de sentirse desnudos, quisieron solucionar el problema con hojas de los árboles. Y allí se hicieron, tú puedes llamar uno como un taparrabos, ¿no? Y allí, pues, muy escasamente cubrían su cuerpo, pero no era suficiente. Ellos seguían. ¿Por qué? Porque estaban escondidos y ya tenían puesto allí aquellas hojas. Todavía seguían escondidos porque realmente no fue suficiente y seguían sintiéndose desnudos. Tuvo que el Señor intervenir y hacer algo para cubrir la vergüenza de aquellos dos primeros hombres o pareja que existió. Allí el Señor sacrificó un cordero y se presenta el Señor allí entonces como el primer modista, podemos decir, el primer sastre, ¿no? Un poco más elegante esa palabra, ¿no? El primer sastre, el primer diseñador, amén. Y le hace unas túnicas de pieles
de aquellos animalitos de origen animal, a Eva y a Adán, y les cubre, amén, para que entonces ya no se sintieran desnudos. Y desde allí entonces el hombre empieza en un caminar por la tierra, y todos los hombres que nacían entonces ya se les hacían unas vestiduras, ¿no? Y siempre pienso yo que desde allí, desde el comienzo, el hombre empezó a hacer como una especie de vestidos dependiendo la ocasión, dependiendo el trabajo, dependiendo la labor, la función que estuviese desempeñando, ¿no? Y hoy en día el hombre, en cuanto a esto, tiene una tecnología, ¿amén? Y una manera entonces de hacer que para cada situación, para cada momento, nosotros podamos vestirnos y tener la ropa adecuada. Gloria a Dios. Para cada necesidad. Es así como en los lugares donde hace frío, entonces el hombre tiene la ropa adecuada para cubrirse del frío. Donde hace calor van un poco más ligeros, ¿sí? Entonces también es adecuado la vestidura que usa allí. El hombre para hacer deporte no va de traje, ¿no? Y la mujer pues no se pone allí un vestido lujoso, largo tal vez, no, va conforme a la ocasión, ¿no? Algo sencillo, algo cómodo, ¿sí? Que no le estorbe para correr, para trotar, para hacer el deporte. Asimismo también sus pies los cubren de tal manera que no se va con unos zapatos de tacón, ¿sí? O unos zapatos material, porque a la media hora ya tendrá las ampollas, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, de que siempre para cada ocasión hay unas vestiduras, unas ropas. Demos alabanzas al Señor. Aquí esta palabra, hermanos, nos invita a que siempre estemos vestidos. Amén. Amén. Yo pienso que desde que Adán y Eva tuvieron esta caída y vino la vergüenza a sus vidas, entonces desde allí el hombre no quiere estar desnudo. Y si alguno quiere estar desnudo, la sociedad no lo mira con buena cara. No se le mira con buena cara. Se sale de lo común cuando no se está vestido conforme a la ocasión. La Biblia nos muestra, nos habla de una festividad, de una reunión que preparó un hombre para celebrarle las bodas a su hijo. Y en aquella ocasión hizo invitación a muchas personas, tal vez personas conocidas o personalidades importantes, y él quería que estuvieran allí, y era necesario que estuvieran vestidos de boda. Esto nos habla de que para ir vestido o ir a una boda, el vestido debe ser especial. De ahí que de la manera en que se va a jugar un partido de fútbol, con esa ropa no puedo ir a estar en una fiesta de bodas. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios. Si alguien llegara a entrar a una fiesta de estas y no está vestido adecuadamente, alguien se dará cuenta, si no es que son todos, de que no está adecuado para la ocasión. Y allí entonces, después de que las personas importantes o las personas que deberían de estar en aquella fiesta no estuvieron, rechazaron la invitación o pusieron miles de disculpas para no estar, entonces aquel padre de familia dijo: no, tengo todo preparado, no puedo dejar esto, está todo listo, ¿sí? Sin hacer una fiesta. Que es la fiesta que debo traer invitados. Mandaron a traer, mandó entonces a los criados a traer personas de todo lugar, de las calles, de las plazas, ¿sí? Pero estas personas eran personas que normalmente no, tal
tal vez no estaban en la capacidad de estar vestidas para la ocasión, ¿no? Entonces, el dueño de la fiesta, el padre de familia, tuvo en cuenta y al mandar a traer a las personas de la calle, de las plazas, tuvo en cuenta que tenía que proveerles el vestido de boda. Y traerlos y vestirlos de boda. Sí, es lo que dice aquí el padre de familia. Traen todas estas personas y empieza la fiesta. Están todos allí reunidos y tal vez todo el mundo allí hablando de un tema, del otro. Y el padre de familia está allí atendiendo a todos, va tal vez, como suele hacerse, saludar al uno, saludar al otro y compartir con ellos. Y de un momento a otro, este hombre alcanza a ver a alguien que no estaba vestido adecuadamente, no estaba vestido de bodas, y entonces se acerca y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? ¿Cómo es que no estás vestido de bodas? Si había colado. Sí, había entrado allí entonces sin la invitación o sin la autorización y no había sido vestido adecuadamente. En las empresas suele haber un uniforme, ¿no? Y el que no va con el uniforme, hay empresas que son muy radicales en ello y entonces no puede trabajar ese día, no puede entrar. Si es en un colegio, lo mismo, donde en un colegio los alumnos se les exija que vaya con un uniforme, el día que va sin el uniforme no entra a clase. Amén. O sea que hoy en día eso también es una norma, ¿sí? Una norma de buena presentación. Un partido de fútbol, están los dos equipos y cada equipo tiene su equipación, ¿no? su uniforme, y no van a permitir, seguramente aún ni el árbitro va a permitir que otra persona entre al campo a jugar si no tiene el uniforme adecuado. Yo recuerdo en mi niñez o en mi adolescencia, cuando me gustaba mucho jugar fútbol, bueno, todavía me gusta, sino que ya no tiene uno tiempo, ya uno tiene tiempo para otras cosas, y por ahí de vez en cuando salen con los jóvenes y se juega un partidito de fútbol, pero ya no es aquello de que ya estaba uno en un equipo de fútbol, pero cuando yo empecé allí en la barriada, sí, que íbamos a jugar con los compañeros y de pronto formábamos un equipito. Gloria a Dios. A veces la misma falta de la economía no nos alcanzaba, no nos daba para comprar un uniforme, y cada uno le decíamos: tráigase una camiseta blanca, cualquiera que sea, entonces que sea blanca. Y allí pues las camisetas eran diferentes, pero el color nos distinguía. Y a veces cuando nos reuníamos, que no era directamente como un partido y no era con camisetas, pues para diferenciarnos estaban los dos grupos, pero entonces un grupo decía: no, el otro que se quite la camiseta. Al final tirábamos una moneda y el que perdiera, entonces le tocaba jugar sin camiseta, ¿no? Como para hacer la diferencia. Gloria a Dios. En la diferencia, hermanos, es importante. Amén. La palabra de Dios, hermanos, casi que nos muestra, hermanos, que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Y creo que al analizar este versículo, hermanos, el Señor está notando o está haciendo notar esto. Amén. Hay cosas que a nosotros nos marcan de parte de Dios, marcan nuestra vida, marcan nuestra existencia, marcan nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra forma de pensar, de ser, de decidir, la forma de estar. Gloria al Señor. Aún, hermanos, cuando uno viene al Señor, algunos dicen, uno cambia hasta la manera de caminar, y es cierto, hasta la manera de pararse, la forma de pararse de pronto es fuerte lo que va a decir, la manera de pararse de un vicioso, de un drogadicto, no es la misma manera de pararse de un ejecutivo.
Y creo que la manera de nosotros también presentarnos, pararnos a adorar al Señor, a servirle al Señor, amén, eso muestra, hermanos, que en nosotros hay un espíritu diferente. Y ese espíritu es el espíritu de Cristo, es el espíritu de nuestro Dios que ha venido a nuestra vida. Y cuando el Señor Jesucristo vino a nuestro corazón, allí hubo un antes y hubo un después. Gloria al Señor. Corintios, el apóstol Pablo dice allí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice algunas, no dice, allí dice todas. Y esa palabra todas, hermano, es todo. Es todo. Es contundente esa palabra ahí. Es todo. Cuando el Señor viene a nuestra vida, todo cambia. Para bien. Para gloria y honra de nuestro Padre. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto tenemos de predicación? Gloria al Señor. Me gusta cuando me dicen así. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en todo tiempo. Una vez más aquí, hermanos, el Señor utiliza una palabra que habla de una totalidad y con contundencia. En todo tiempo. Repítanlo conmigo. En todo tiempo. ¿Sí? O sea, esto nos da a entender, hermanos, que no es solamente una semana. No es la Semana Santa o la Semana Mayor. No, es todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, todos los años, hasta la venida de nuestro Dios a levantar a su iglesia, o hasta que nos vayamos a su presencia. Gloria al Señor. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Gloria al Señor. Pero resulta, hermanos, que a nosotros nos aconteció lo que les pasaba a aquellos que fueron invitados a estas bodas por este padre de familia. Nosotros en la antigüedad, nuestro viejo hombre, en la antigua vida, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando no éramos gobernados por el Espíritu de Dios, vivíamos de tal manera, hermanos, que nosotros estábamos vestidos, no con vestidos blancos, no, vestidos de inmundicia, de falsedad, de envidia, de rencor y de cuanta inmundicia el mundo quiso poner sobre nosotros. Gloria a Dios. Y llevábamos allí un peso, una carga. No podíamos ni levantar la frente. No lo podíamos hacer. Y teníamos vestidos, hermanos. Yo creo que ni un pordiosero lo ve uno con nuestros ojos carnales, a como nos veía el Señor con sus ojos. Aleluya. Pero hermanos, ¿sabe qué es grande y maravilloso en esto? Que el Señor nos miró, y si Él nos hubiera mirado, hermanos, y no nos hubiese mirado con ojos de misericordia, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo nos veía el Señor? Llenos de pecado. Isaías describe al hombre su pecado de una manera lamentable. Dice que desde la coronilla hasta la planta de los pies es una llaga maloliente. Yo me imagino, hermano, unas vestiduras nuestras estaban ya deshechas de la inmundicia que había en nosotros. Vemos esa llaga maloliente de nuestro Dios. Pero qué maravilloso cuando el Señor, hermano, no nos mira para hacer conforme a lo que nosotros merecíamos, sino que nos mira con ojos de misericordia y dice: yo he mirado
y he visto tu condición. He puesto mis ojos en ti y no me cansaré hasta que vea que tú hayas sido transformado y tu vida haya sido limpia y purificada. Gloria al Señor. Y así como con Adán y Eva, el Señor sacrificó un cordero para construirles, para fabricarles unas vestiduras, para tapar su vergüenza. El Señor, hermanos, Él mismo se hizo cordero y Él mismo sacrificó su vida, entregó su vida y derramó su sangre allí en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él derramó hasta la última gota de su sangre, tanto que ya no salía sangre de su costado y de sus heridas, sino que lo que salía de allí era agua sangre. Y derramó hasta esa última gota de sangre para limpiarnos. Y como cordero, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser revestidos de Cristo. Gloria al Señor. Las vestiduras que ahora el Señor viene a ponernos a nosotros, habiéndonos lavado por la purificación de la palabra en nuestras vidas, porque esta palabra, cuando nosotros la escuchamos vez tras vez, está allí limpiando, está allí purificando, y cada palabra, cada exhortación, cada palabra de ánimo nos lleva, hermanos, a ser limpiados en este río, en la santificación, de la purificación de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Es su sangre preciosa, es su sangre de poder, es su sangre maravillosa la que nos limpia. Gloria al Señor. La Biblia nos habla de un joven que estaba en el seno allí de su casa. Eran dos hijos y uno de ellos, el menor, le dio su herencia a su padre, que aún estaba vivo, y le dijo: Padre, dame la herencia, lo que me corresponde, que me voy a ir, quiero ir a disfrutar del mundo. Y cómo sería el dolor de su padre tal vez pensar en esto. Y bueno, pero al final decidió y recogió la cantidad tal vez que le correspondía a este joven y le hizo entrega, y este joven se fue al mundo. Allí, mirar la vida de este joven es mirar un descenso, una caída de la vida de una persona. Estando en su casa, teniéndolo todo, disfrutando de la presencia de su padre, empezó a descender hasta llegar a una ciudad donde allí él iría a vivir perdidamente y malgastar su dinero, su riqueza, y malgastar su vida, su moral, hasta llegar a lo más bajo. Este joven era, según la historia, era un judío, y los judíos, hermanos, tienen por inmundos a los cerdos, y estos animales ni siquiera están en una propiedad de un judío. Y este joven llegó a la parte más baja, a lo más bajo de su vida, llegar a cuidar cerdos para un señor adinerado. Y no solamente llegar a cuidarlos y estar allí dentro de las pocilgas donde estaban los cerdos, sino que aún deseaba comer desde las algarrobas, del alimento de aquellos cerdos. ¿No les parece a ustedes, hermanos, que el estado de aquel joven fue lamentable? Así ha llegado nuestra vida. Cuando no teníamos al Señor, llegamos a lo más bajo, a lo más vil, a lo más inmundo, tal vez hasta tocar fondo. Y allí entonces aquel joven, estando en aquella condición, reconoce su condición y dice: iré pues a mi padre y le pediré perdón. Le diré: he fallado contra el cielo y contra ti. Porque él pensó dentro de sí: si voy y estoy en la casa de mi padre, que tan siquiera él llegaría a estar como uno de los jornaleros de su padre. Mira, hermano, la condición en la que estaba, que ni siquiera se sentía digno de volver a ser hijo de aquel padre. A eso lleva el pecado en el corazón del hombre. Pero, hermanos,
encontramos que la misericordia de Dios es tan grande que Él prepara un plan y nos llama para que vayamos a su presencia. Gloria al Señor. Y por medio de su nombre, ese nombre que fue revelado, ese nombre que fue dado para que nosotros pudiéramos aferrarnos a Él, tomar ese nombre. Dice la palabra de Dios que los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es como este joven entonces decide volver a su casa. Aquella decisión fue crucial, fue importante. Ese primer paso de volver a la casa, hermanos, arrepentimiento, y empieza entonces a caminar y convierte su camino que iba cada vez más a una perdición eterna. Entonces convierte ese camino hacia la búsqueda de su padre, hacia su hogar, gloria al Señor. Y allí entonces camina con paso firme hacia una regeneración. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, después de haber tenido dinero, después de haber disfrutado tal vez allí en aquella ciudad, aquel joven, y donde llegó el hambre y tuvo que aún desear la comida de aquellos animales, pero allí atendiendo, trabajando en medio de estos cerdos, ¿cómo estarían las ropas de aquel joven? Sus vestiduras, ¿cómo se mancharían? ¿Cómo olería aquel joven? Y así caminó hacia donde su padre. Y cuando su padre, hermanos, que no se olvida de sus hijos, Él no nos ha olvidado a nosotros, porque como la madre no se olvida de su hijo que tuvo en el vientre, que le dio a luz, no se olvida aquel Padre Celestial del hombre, sino que siempre lo ha buscado, siempre ha venido, hermanos, el Señor a darle la solución al hombre de una manera y de otra, hasta que el Señor mismo se encarnó, se manifestó en carne, amén, y presentó este plan de salvación llamado Evangelio, y está allí con los brazos abiertos. Aquel padre de familia se ponía allí, tal vez me lo imagino yo en las tardes o en las mañanas, observando allá a lo lejos, porque él decía: en algún momento aparecerá, yo sé que él vendrá. Aleluya. Y allí entonces, cuando a lo lejos él ve que viene alguien, él sin dudar en algún momento corre a buscar a su hijo con los brazos abiertos. Tal vez el joven podría pensar en algún momento: ahora qué me va a decir, ahora me va a recriminar, me va a exigir tal vez cosas. Pero no, su padre lo único que quería era llegar hasta su hijo, darle el abrazo y darle un beso de recibida, de bienvenida. Gloria al Señor. Aleluya, demos alabanzas al Señor. Aquel joven se ve sorprendido por la actitud de su padre. Él no lo esperaba, porque lo que él pensaba era: tan siquiera que mi padre me reciba y me ponga como uno de sus jornaleros, así no tenga yo el privilegio de sentarme a la mesa y de vestir como vestía antes. No, simplemente con que allí esté allí en la casa, esté allí adentro, tenga donde dormir, donde comer dignamente. Ese era el pensamiento, que tal vez pudiera trabajar y ganarse su pan. Pero se ve sorprendido con lo que el padre hace, porque cuando llega allí a la casa y le entra, gloria al Señor, porque el Padre es el que nos hace entrar allí al lugar santísimo. Allí le entra y entonces hace varias cosas. Una de ellas le dice a los criados: llevadle y aseadle. Tipo de limpieza y de purificación lo que hace el Señor con nosotros. Porque, hermanos, así como está el hombre en el pecado, en la inmundicia, no puede venir a la casa de Dios para servirle a Dios, para adorarle. Primero el Señor hace un trabajo, una labor de limpiar y de purificar ese corazón, esa mente, esa vida, antes de servirle. Gloria al Señor. A los amigos, sí, están aquí, y el Señor hará ese proceso, ese trabajo de limpieza, de purificación, de restauración. Y una vez entonces el padre de familia dijo que le bañaran, que le hicieran limpieza. Entonces le dijo:
ahora por medio de un vestido. El Señor da un vestido, hermanos, unas vestiduras dignas para aquel que viene a su casa, aquel que viene con deseo de perdón. Gloria al Señor. Y cuando le hubo puesto las vestiduras, entonces luego le puso un anillo, tipo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Señor nos trae, hermanos, y hace todo este proceso en nuestras vidas porque Él nos ama. Él te ama a ti, gloria al Señor, y por ti Él dio la vida en la cruz del Calvario, por todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Ese es el amor eterno de nuestro Padre, porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Es por misericordia de Dios, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria al Señor. Vida eterna en Él. Amén. En su presencia, disfrutando de las bendiciones de este Padre celestial. Gloria al Señor. Hermanos, cuando nosotros tenemos ese proceso en el Señor de conocer su palabra, esta palabra nos limpia, nos purifica por medio de un arrepentimiento, de una conversión. Y por eso también dice en Hechos 2:38 que debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Allí, cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, hermanos, suceden dos cosas. Aleluya. Imaginémonos, hermanos, una madre de familia que tiene a su niño de 3, 4 añitos, digamos, que son muy traviesos, ¿no? Y el niño, la mamá coge y lo baña, lo viste, le pone ropas adecuadas, y el niño, como no entiende muy bien las cosas, él sale a la calle y se encuentra a los amiguitos y quiere jugar con ellos, y él no se pone a pensar en su ropa, sino que sencillamente empieza a jugar. De repente, jugando, cae a un barrial y ensucia sus ropas. Lógicamente, seguro que la madre le dice: te he vestido, pero no te vayas a ensuciar, cuídate. Pero este niño se ha ensuciado la ropa. Él, asustado, tal vez corre a su casa, tal vez intentando limpiarse o de alguna manera para que su mamá no lo vea, pero ella ya lo ha visto y lo llama allí a rendirle cuentas. Dígame, ¿qué ha pasado? Y entonces el niño tal vez se pondrá a llorar y llora: mamá, mamá, no me vayas a pegar, no me pegues, mamá, no me pegues. Resulta de que en ese llanto de arrepentimiento, que es lo que está haciendo el niño allí, que le está diciendo: no me pegues, no me castigues, porque ese es el llanto que debe haber en un arrepentido. No quiero ser castigado, reconozco que soy pecador, que te he ofendido, que he sido malo, Señor, pero no me castigues, Señor, perdóname. Y el Señor perdona. La madre, al ver a su niño allí con llanto, la madre le perdona y no le pega. Entonces guarda la correa y no le pega. Pero ¿qué sucede con el niño? El niño sigue sucio. Gloria a Dios. Necesita ser lavado, limpiado y cambiadas sus vestiduras. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Venimos a Él y nos perdona, pero para eso es el bautismo. Amén. En el cumplimiento, en el concretarse todo el proceso del nuevo nacimiento. Porque desde que escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas y nos empieza a redarguir, a enseñar, a corregir, a instruir. Amén. Es la palabra, el Espíritu de Dios, a través de esa palabra, que hace la obra en nosotros. Y empezamos a crecer, hermanos, hasta entonces obedecer totalmente a la palabra, yendo al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor, hermanos, en su promesa
nos viste. Ya no un vestido material, ya no un vestido para este mundo, sino un vestido celestial. Amén. Unas vestiduras blancas, y de esas vestiduras habla este texto. Y como les decía al comienzo, hermano, me sorprendió ver otra versión que cambió totalmente este texto, donde le dice a las personas que se vistan de gala, o que se vistan, no recuerdo exactamente la palabra, pero que se vistan bien, ¿sí? Que vistan elegantemente, es lo que dice allí, ¿sí? Y luego termina el texto diciendo: y usa un poco de perfume. Aleluya. ¿Tendrá algo que ver con, como dice esta escritura? Cuando esto que nos explica aquí es algo espiritual. Gloria a Dios. En todo tiempo, hermanos, y tengamos mucho cuidado con esto, porque yo les pregunto, o me hago también a mí mismo la pregunta: ¿de qué serviría a nosotros, hermanos, estar en el conocimiento de la palabra, viniendo a los cultos, alabando a Dios, cantando? Me he aprendido este coro, este otro, y al final casi todos los coros no los sabemos. Participamos a veces en los cultos porque hay quienes sirven y el uno dirige los coros, el otro toca el piano, la hermanita le sirve al Señor con todo su corazón también, y tal vez hasta predica la palabra de Dios. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros, hermanos, si nuestras vestiduras no están blancas? Aleluya. Tal vez sirviendo durante muchos años, pero nuestras vestiduras están con manchas. Porque, hermanos, nosotros salimos a la calle. El Señor hizo una oración donde el Señor Jesucristo decía: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Cuando vamos a la calle, el polvo se nos pega a los pies. Escuchamos una frase, otra y otra. Y aquí, hermanos, son expertos en decir frases. Bueno, aquí no solamente, en toda parte. En Colombia escucha uno unas maneras de hablar, tacos y tacos. Hermanos, que nosotros nos sentimos impactados y decimos: ¿qué es esto? Si lo pensamos nosotros y sentimos así, ¿qué pensará el Señor? Pero, hermanos, a veces eso como que se nos queda allí en la mente. Y qué peligro cuando se mete allí en el corazón y están esas palabras, esos pensamientos o esos deseos del mundo. Hermanos, esos son manchas que se pegan a nuestras vestiduras. El Señor nos ha dado el vestido blanco y Él quiere que así permanezca, que en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. No las vestiduras del vecino o las vestiduras de tu padre, de tu madre. A ellos les dirá directamente, pero hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros: en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Y es que en todo tiempo, hermano, no solamente cuando estamos en la iglesia, no solamente cuando estamos con el hermano o con la hermana, no solamente cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando se está en el colegio, también tiene que estar blancas nuestras vestiduras. Alabemos al Señor. Gloria al Señor. Y esto también, hermanos, es muy importante, el versículo, lo que termina en el versículo: y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Gloria a Dios. El salmista dice en el Salmo 23: mi copa está rebosando. Aleluya. A rebosar la copa. Así debe estar, hermanos, la unción en nuestra vida. El ungüento es el Espíritu Santo, es tipo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no debemos conformarnos con poquito, no, tenemos que día a día vivir, hermanos, en oración, en ayuno, en clamor a nuestro Dios: Señor, úngeme,
Señor, unge mi vida. El Señor, hermanos, mandó a ungir reyes, a ungir profetas, a ungir, hermanos, aquellos que le servían y que Dios usaba de una manera especial. Así la iglesia del Señor, así cada uno de nosotros, hermanos, por insignificante que sea el servicio que le vamos a presentar al Señor, tenemos que estar ungidos por el Señor. Y cuando habla primero de las vestiduras, para mí las vestiduras, el Señor habla primeramente de ellas, es tipo de la aprobación. Esas vestiduras blancas, lo blanco tipifica la santidad de Dios que Él derrama sobre nuestras vidas. Pero es necesario cada día, hermanos, estar ahí. Señor, límpiame. Señor, purifícame. Señor, mira, revisa mis vestiduras, que ni siquiera el bordo esté sucio, que todas estén blancas, Señor. Toda mi vestidura esté blanca, en santidad, en pureza, Señor Jesús, para ti, solamente para ti, oh Dios. Y que no falte ese invento, que no falte ese aceite, que no falte el buen aroma. Porque si antes olíamos a mundo, si antes olíamos a pestilencia, a inmundicia, a pecado, hoy tenemos que oler a Cristo, tener, hermanos, el olor de Cristo, tener sus vestiduras en nosotros, gloria al Señor. Y así, hermanos, como el sacerdote o el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo a servir, en sus vestiduras, allí en el bordo, había unas campanitas que cuando él se movía sonaban. Y cuando él estaba allí ministrando y se escuchaba que sonaban las campanitas, el pueblo sabía que había misericordia de parte de Dios, que aquel hombre que había entrado a ministrar a favor de ellos no había muerto, gloria al Señor, sino que entonces se movía y sonaban las campanitas. Hoy en día esas campanitas en nuestras vestiduras blancas y resplandecientes, suenan las campanas de la alabanza a Dios en lenguas. Cuando alabamos a Dios, cuando estamos sintiendo la presencia de Dios, sentimos que Él nos unge, que Él nos limpia, que Él nos purifica y está diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, este me puede servir, gloria al Señor. Estemos en pie, hermanos, y si alguno quiere venir al altar, aquí hay presencia del Espíritu Santo, aquí está la sangre de Cristo que aún sigue corriendo para limpiar, para purificar y perfeccionar nuestra vida, para servirle, gloria al Señor. Todo tiempo estén blancas y vestidas, y no falte ungüento sobre vuestra